¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 5 en punto de la tarde y hoy los invitamos a conversar sobre cómo enfrentar el bullying, cuáles son las causas que genera el matoneo en las escuelas, por qué unos niños hostigan a otros. Este mal frecuente solo se vive en las aulas de clase. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que es matoneada? De la mano de expertos resolveremos estas y más dudas. Acompáñenos. Esto es En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Cómo enfrentar el bullying? ¿Usted o sus hijos han sido víctimas de este flagelo? Cuéntenos su experiencia, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Claudia Martínez, como siempre, nuestra editora digital, está lista para compartir sus comentarios. Claudia, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, José, a usted, a los invitados y a todos los televidentes. Buenas tardes, pues los estaré acompañando en nuestras redes sociales, ya saben, @Canal Capital en Twitter y Facebook y en la etiqueta En Directo Capital para que usted me envíe todas sus preguntas o comentarios acerca de nuestro tema del día, el bullying. Bueno, para hablar de cómo enfrentar el bullying nos acompaña José Fernando Mejía. Él es psicólogo de la Universidad de los Andes con maestría en educación de la Universidad de Harvard. Lleva 15 años trabajando en educación para la convivencia, el manejo pacífico de los conflictos y la prevención del bullying. Actualmente es director del programa Aulas en Paz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. También en nuestra mesa nos acompaña Daniel Fernando Rivero. Él es fundador del grupo educativo Monterrosales. Director, además dirige a estudiantes que no se adaptan a la educación tradicional y que quieren un espacio libre de bullying. Bienvenido, doctor. José, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. El bullying o matoneo, según la Corte Constitucional de Colombia, es una agresión que se caracteriza por ser intencional, envolver un desequilibrio de poder entre un agresor y una víctima, ser repetitiva y producir efectos en el transcurso del tiempo. Este tipo de violencia, que puede ser física o psicológica, no distingue etnia, religión, estrato socioeconómico, condición física u edad, aunque es más frecuente entre los menores de edad en los espacios educativos. Según la Secretaría de Educación, en el año 2018 fueron reportados 631 casos de presunto matoneo escolar en Bogotá, afectando a menores entre los 4 y 18 años. Además de los ambientes escolares, las redes sociales, ojo, son el otro escenario donde se presenta con frecuencia el acoso y que es conocido como ciberbullying. Allí los más afectados son los jóvenes y los adultos. Bueno, y para comenzar a hablar de este tema es importante entender un poco más de qué se trata, qué es el bullying, el hostigamiento o el acoso como se conoce, doctor José Fernando. Pues, como lo decías muy bien en el contexto, el bullying es una clase de agresión muy específica que se refiere a esas veces en donde hay muchachos o niñas con poder en una clase que agreden a otros que están en una situación de vulnerabilidad de manera repetida y sistemática. No es cualquier cosa, no es una burla, no es un golpe, no es un episodio. Implica una historia, usualmente hablamos de semanas, meses, incluso años, en donde los que son víctimas no tienen cómo defenderse, están en una situación de vulnerabilidad y los que los agreden tienen mucho poder. Es un abuso de poder. Daniel Fernando,
¿Cuáles son las causas que generan el matoneo en nuestro país, en las aulas escolares? Bueno, nosotros a nivel de nuestras instituciones hemos detectado que realmente dentro del contexto de lo que ya hemos comentado, la principal causa es la no actuación de las figuras de autoridad alrededor de evitar que conductas de conflicto escolar que se presentan todos los días, así como tenemos conflictos entre cualquiera de nosotros, se vuelvan repetitivas y lleguen a un tema de bullying. Para mí la principal causa es precisamente la falta de capacitación y la falta de conciencia alrededor de actuar en las conductas o en las situaciones de conflicto entre pares y que llegan después de semanas, meses a una situación de bullying. El bullying o hostigamiento escolar, digamos que es una práctica que ha existido siempre en las aulas de clase. Recuerdo que desde mi abuelo me contaba que eso existía, es decir, es una relación de poder en donde, ¿por qué querer verme encima del otro? ¿Por qué? No sé si hace falta de pronto en la educación que nos dan, que nos puedan hablar de la igualdad, que todos somos iguales independientemente de las situaciones físicas que podamos presentar, del color de nuestra piel, etcétera. ¿Por qué se da eso y por qué se da eso especialmente en los colegios cuando son pues, niños que están empezando a nacer y desde ya se ven esas relaciones de poder? Es muy interesante lo que dices. Efectivamente, el bullying siempre ha estado. Uno puede hablar con sus abuelos y le van a decir en mi clase se burlaban de Pepe Pérez porque era el diferente. El que haya estado siempre hace que muchos adultos lo normalicemos, pensamos que es normal, que es una cosa de niños, que siempre pasa. No es así, tiene consecuencias muy graves. ¿Por qué se da? Porque en el desarrollo los niños justamente están aprendiendo y están desarrollando habilidades que les van a permitir en el futuro construir mejores relaciones con los demás. Lo que parece que pasa en términos de desarrollo es que los niños tienden a ser agresivos, porque todavía no controlan muy bien sus impulsos y a medida que van aprendiendo cosas, van, por ejemplo, conectándose emocionalmente con los otros, conociendo más de sí mismos, manejando lo que sienten y ahí van comenzando a regular esas relaciones y acciones con los demás que va haciendo que las cosas mejoren. Mire, en la naturaleza lo vemos. Entonces, según lo que usted nos está contando, hay algo normal y es un instinto tal vez animal que poseemos los seres humanos para empezar a medirnos desde la infancia, a ver cómo vamos a ir logrando nuestro desarrollo. Hay algo de eso. Sí. Lo que pasa no es que sea tanto un instinto ni que sea normal, es que es el proceso propio de desarrollo del ser humano y de la especie. Entonces, por ejemplo, tú tienes un bebé, los bebés rasguñan, muerden, sí. Si fueran más grandes harían mucho daño. Manipulan. Uno no podría decir que eso es agresivo porque el bebé todavía no tiene la intención de hacer daño, pero hace el daño. Entonces, lo que va pasando es que él va poniéndose en el lugar del otro, conociéndose a sí mismo, regulándose y manejando esto. Sí hay una cosa que pasa en todos los grupos y esto es muy importante porque muchas veces en los colegios le dicen a uno, aquí no hay bullying. Eso es falso, el bullying está siempre. Puede que sea un germen y que no haya escalado la agresión y que no sea problemático, pero si uno se acuerda cuando estudiaba, siempre en todos los cursos uno podría mencionar o ser la persona que era distinta, que no encajaba, al que se la montaban, o ser de los otros que son populares, que tienen amigos y que se la montaba a los demás. Este es un fenómeno propio de los grupos que hay que manejar, como bien decías tú, muy rápidamente, porque si no se actúa a tiempo, esto puede escalar y volverse un problema muy grave. Bueno, esto es un tema también, la gente tiende a estereotipar por la parte física, por cómo habla, etcétera. ¿Usted tenía un apodo en el colegio? No, yo en el colegio no tuve un apodo, pero sí en algunas ocasiones le puse apodos a otros. Por ejemplo, ¿qué apodos utilizaba? Los apodos alrededor de los estudiantes que tienen mayores capacidades académicas. Sí. Entonces el que era nerdo y eso era una de las situaciones que generaban un inicio de acoso escolar. Claro, el nerdo, el gafufo, el orejón, el alto, el chiqui, etcétera. Pero eso es una cuestión que ha seguido pasando y de hecho, por ejemplo, nuestro camarógrafo, ¿usted tiene un apodo? ¿Cómo le dicen a usted? ¿Cómo le dicen? Botón de body. Es decir, y ahorita vamos a hablar porque eso el bullying se va transformando con el tiempo y también llega a nosotros. Sí. ¿Es posible que esto, lo que esté pasando en los colegios, sea simplemente que los niños están cogiendo como ejemplo lo que está pasando en nuestros hogares? Yo realmente pienso que en parte, pero lo principal es que realmente no hay una figura que se preocupe por desarrollarlos en sus habilidades en relacionamiento con sus pares. Entonces, si yo no tengo la habilidad
para asumir las cosas que veo en mi casa, los conflictos que veo entre mis padres, y no sé cómo manejar eso a nivel interior, y no me han formado mis docentes o mis padres alrededor de esa formación emocional y en capacidades humanas que necesitamos, además de las académicas. Claramente sí nos vamos a volver una esponja donde vamos a repetir todas las conductas negativas que vemos, no solo en casa, sino con nuestros mismos compañeros. De ahí viene también todo el tema y toda la gran problemática de la mala influencia, que cada día se revalúa más, ¿no? O sea que en la crianza realmente tenemos que tener en el presupuesto, en el bolsillo, decirle a nuestros hijos, usted puede ser en algún momento víctima cuando usted ingrese al colegio de bullying, y empezarlos a indicar, eso existe y cómo los vamos a guiar. No solo eso, yo creo que con los hijos uno tiene que hablar de que siempre van a estar involucrados en una situación de bullying, bien sea porque los están agrediendo, porque ellos son los que agreden o porque están viendo. Una cosa importante sobre la que hemos luchado bastante es dejar de satanizar. Este no es un problema de que hay unos niños malos. Esto no es que hay unos chinos que se la montan a otros y entonces hay que cambiarlos. No, este es un fenómeno social, es una dinámica que hay que tratar con todos. Entonces, un papá puede hablar con su hijo o un profesor y decirle, vea, el bullying existe, es esto, y usted va a estar involucrado en esto sí o sí, en cualquiera de estas tres partes. Y además, tiene mucha más responsabilidad en que la cosa termine o siga el que está observando que el que está metido directamente en la agresión. Y esto es una pista muy importante para saber qué hacer, porque no solo hay que trabajar con los que se están agrediendo, sino con los que están viendo, pero también es algo bien interesante en términos de formación, porque entonces uno lo que quiere es nuevas generaciones de personas que actúen para defender al que lo necesita, que luchen con el desbalance de poder, que cuando alguien se la está montando a otro y está abusando de poder, diga, para, así no es, sin agredir. Yo siempre tuve a un amigo más macancán que era el que me apoyaba en ese tema, porque yo para las riñas y para las peleas más bien le oía. Y en las calles pues quisimos conocer la opinión de los ciudadanos y esto es lo que dice la gente. Una de las mejores formas para poder superar el bullying es tener un valor de resiliencia, que es aquella capacidad de poder superar las dificultades y seguir adelante con ellas. Las personas que sufren eso pueden hacerse más fuertes y fortalecer su personalidad y cultivar su carácter como seres humanos. El tema del bullying es algo que va por dentro, porque si tenemos unos valores muy fuertes fomentados desde la casa, una autoestima muy segura y ante todo pues una seguridad de lo que somos, de lo que queremos y de dónde venimos, yo creo que el bullying se empieza a disminuir. Podemos contrarrestar el tema del bullying también básicamente sin ese sentimiento que a veces nos aqueja en Colombia, que es sentirnos las víctimas por todos. Entonces no es tanto sentirnos una víctima porque me miró, porque me dijo sí o porque me dijo no. Yo creo que si podemos hablar y podemos llegar a un acuerdo entre todos, el bullying se disminuye. Así que menos víctimas y de pronto más héroes. Yo considero que una de las formas de superación del bullying o contrarrestar este problema creo que viene principalmente en cada persona, ¿no? En que simplemente consideremos que existen otras personas, las otras personas también sienten, y eso puede generar problemas a futuro que pues en últimas pueden llevar a, digamos, a consecuencias como el suicidio o cuestiones así, pero considero que es más como tener conciencia de sí y tener empatía por la persona. Y la forma en que se puede superar el bullying es enseñando valores y haciendo que la gente comprenda la importancia del respeto propio y el respeto por los demás. Creo que eso es más parte de la familia, estar pendiente de ellos, apoyarlos y nada, de los docentes también, estar más pendiente de los chicos. Así es. Bueno, doctor, los ciudadanos hablan de valores, de la importancia de cultivar la autoestima, de la confianza, de la empatía. Hay gente que tiene tanta autoestima y tanta confianza que ya se convierte en ego y entonces empieza a ser, al contrario, un matoneador, porque tiene tanta fe que cree que no es vulnerable. Entonces, ¿cómo deberíamos criar a nuestros hijos para enfrentar el bullying? La empatía es fundamental. Hay dos cosas claves que nosotros hacemos dentro de muchas que desarrollamos. La empatía es lo que me permite a mí conectarme emocionalmente con el que la está pasando mal. Ponernos en los zapatos del otro. Sí, entonces si hay un chino al que se la montan y yo estoy en el salón, yo debería sentir cierta incomodidad con que pase eso. Lo que pasa es que tenemos mecanismos para bajarle la temperatura a eso o para neutralizar lo que sentimos y salir bien. Uno de esos que apareció en uno de los testimonios de la calle tiene que ver con culpar a la víctima.
Entonces, cuando le hacen algo a alguien, yo digo, ah, pues que se lo buscó, es que esa persona es débil, es que no se aguanta nada. Eso hace que deje de sentir lo que estaba sintiendo, me voy tranquilo y no me hago cargo del problema. Eso es terrible porque culpar a la víctima nunca es un buen camino. Claro, hay gente distinta, hay gente que puede que sea más susceptible para ciertas cosas, pero eso no justifica bajo ninguna circunstancia que lo agredan. Entonces hay que reconectar esa empatía para lograr ayudarlo. ¿Cómo? Con asertividad. La asertividad es esa habilidad que me permite a mí defender mis derechos y los de los demás sin agredir. Porque algunas veces cuando los niños entienden que tienen que defender, lo hacen con agresión. Y pues eso no soluciona el problema, sino que a veces lo empeora y termina reconstruyendo esta cultura que legitima que las cosas se hacen por las malas. Pero hay dos cosas, es decir, ¿cómo evito yo también peleas ajenas? Si es que le están matoneando a él, donde yo me meta y me terminen golpeando a mí, también es ese mecanismo de defensa que puede existir, claro. Yo no me meto ahí, él tiene que aprenderse a defender solito. Y hay muchos padres que dicen, papito, usted no se deje, si alguien tiene que tirar, mejor dicho, darle duro. ¿Eso está bien? No, porque acuérdense que estamos hablando de que hay un desbalance de poder. Si a mí me están haciendo bullying, si es de verdad bullying, yo estoy acá. Estoy vulnerable, solo, distinto, sin amigos, sin cómo defenderme. Y el que me está haciendo bullying está acá, tiene poder, prestigio, amigos. Si este me la está montando todo el tiempo y yo llego un día a tratar de defenderme con agresión con este, lo que va a pasar es que la agresión se va a incrementar y yo voy a mandar a mi hijo a que lo agredan más. Entonces, en general es una invitación errónea que respondamos con agresión, pero en el caso del bullying es muy peligrosa. ¿Usted qué opina, doctor? Hay un factor importante que no escuchamos tal vez en las opiniones de los ciudadanos y es la formación en el respeto por la individualidad del otro. Desde un proceso de empatía es importante formar y capacitar a nuestros hijos en entender que deben respetar la individualidad de los demás. Dentro de nuestro contexto nacional sí que sería valioso que todos entendiéramos que mientras la individualidad del otro no vulnere la mía, no solo debo respetarla, sino debo protegerla. Digamos que adicionando efectivamente el bullying es una situación, como lo hemos venido diciendo, repetitiva, que ya viene bajo unas condiciones de poderes y no se puede confundir con las situaciones de conflicto escolar, ¿sí? Puede haber 1000 situaciones de conflicto escolar, pero mientras se traten, se manejen y, como bien lo decía una ciudadana, las figuras de autoridad tales como los docentes tengan las herramientas y el interés por manejarlas, nunca vamos a llegar a situaciones de bullying y mucho menos a niveles, pues, lastimosamente como los que se han presentado de suicidios y demás. ¿Existe una receta que convierta a nuestros hijos en resistentes e inmunes al bullying, doctor? Hay pistas, recetas no hay. Por ejemplo, un factor de protección importante en la vida para cualquier cosa es tener amigos. Si usted ve que su hijo no tiene amigos, ayúdele a tenerlos. Y eso lo aprende uno. Uno aprende a entablar conversaciones, uno aprende a seguirlas, uno aprende a buscar intereses comunes, eso se aprende. El siguiente factor de protección es la empatía. Tengo que hablar con mis hijos de lo que sienten ellos, de lo que sienten otros, conectarlos con el sufrimiento ajeno, que se sientan mal cuando otra gente se siente mal y que hagan cosas, que sean ciudadanos activos. Efectivamente, muchas veces los niños no actúan porque les da miedo, pues ellos no son tontos y saben que pues, se pueden exponer. Claro que no queremos mártires, pero sí queremos acción. Acción ciudadana en los grandes y acción en los chiquitos. En Aulas en Paz, por ejemplo, tenemos unas técnicas de asertividad, hay unas individuales, por ejemplo, aprender a decir que no es fundamental, pero hay otras en grupo. Tenemos un personaje para los niños chiquitos que se llama Coro el Loro. Coro el Loro le dice a los niños que cuando los otros están peleando, en lugar de lo que pasaba en nuestros colegios, que es que todo el mundo va diciendo pelea, 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 feliz, ellos van y dicen basta, no más, o las palabras que el profesor construya con ellos. Y funciona. A mí en realidad me sorprendió. Tenemos un invitado. Un invitado, ojalá no nos haga bullying. Me sorprendió porque en realidad uno está tan metido en ese asunto de que las peleas son divertidas que le cuesta pensar que va a ser distinto. Los niños siempre cambian más rápido que los adultos, entonces ellos se sintonizaron rápido con la cosa y solo un cambio que en realidad es simple pero muy profundo comienza a cambiar una cultura que necesitamos voltear. Bien, a esta hora recibimos llamada de Catherine Reyes desde Bogotá. Su pregunta o opinión, Catherine, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mire, yo tengo una duda que hace
hace tiempo me estaba acosando, ¿hasta dónde los docentes están preparados para poder atender el bullying? Por ejemplo, tengo mi hijo con un problema de atención y él no ha sido recibido en los colegios por el miedo al bullying, porque él del año pasado viene con un bullying. Entonces me tocó pasarlo a educación virtual porque en los colegios prácticamente le cerraron la puerta por el bullying al que él ha sido víctima. Entonces me gustaría saber qué ha pasado con eso, por qué los profesores toman esa parte y como que todo el mundo sabe que existe, pero no se le ha puesto una mano realmente a eso. Muchas gracias, Catherine, por su aporte a nuestra conversación. ¿Qué es lo que está pasando en cuestión de leyes y también qué poder hacer los docentes y cuál es la responsabilidad de ellos en las aulas de clase? Bueno, respondiendo a la pregunta de Catherine, nosotros como instituciones educativas, yo soy uno de los convencidos de que tenemos una responsabilidad y es capacitar a nuestros docentes en la prevención de este tipo de situaciones. En nuestro caso, nosotros adoptamos un modelo que se llama el modelo de prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas básicamente son un modelo para el manejo de la convivencia y la prevención de situaciones de riesgo tales como el bullying. Esto no es algo subjetivo, es un modelo con una metodología donde los docentes se capacitan, se certifican y tienen las herramientas para poder abordar este tipo de situaciones y los conflictos escolares para que no lleguen a ese nivel. En ese punto, y esa pregunta de Catherine es uno de los temas en los que yo más hago énfasis, y es en que los docentes deben estar capacitados y las instituciones, tanto públicas como privadas, tenemos la obligación y el deber de capacitar a nuestros docentes en el manejo de la convivencia. La capacitación de los docentes, pero ¿no cree también que las instituciones tienen que capacitar a los padres de familia para poder cerrar el círculo y que no siga ocurriendo esto tal vez? Sí, claro que sí. Estamos todos en el proceso, digamos que parte de lo que tenemos que dejar de hacer es buscar culpables y echarnos culpas. Estamos hablando de bullying desde el 2006 en el país, llevamos en realidad más de 12 años hablando del tema, eso es relativamente poco para el cambio cultural que esto implica. Tenemos que pensar que esto es normal, que no es ningún problema, a entender de qué estamos hablando y tener acciones para eso. Nos vamos a demorar, pero hemos dado pasos gigantes. En Colombia tenemos la ley de convivencia escolar, la ley 1620, que le dice a los colegios que tienen que ejercer acciones de prevención y de manejo en este tipo de situaciones, específicamente del bullying. Distingue las situaciones de conflicto de las de bullying. Claro, la ley no es suficiente. En Colombia tenemos miles de ejemplos de cómo las leyes en el papel suenan muy bien y la realidad no se transforma. Pero así es, yo creo que sí que vamos bien. Nos falta un montón, pero toda la comunidad educativa está tomando conciencia, formándose, capacitándose y aprendiendo para transformarse. Usted habla de las leyes, ¿cómo entonces mejorar la aplicabilidad de estas leyes? Porque como usted dice, en el papel todo suena muy bonito, pero entonces es que hace falta también capacitación de las personas que están administrando la justicia. Yo siento que la capacitación falta en todos, pero más en las comunidades educativas. Sí. Los docentes mismos nos dicen que les faltan herramientas para manejar este tipo de casos. Entonces tenemos que trabajar con ellos y darles lo que necesitan, porque es que les estamos pidiendo muchas cosas sin darles el soporte y la asesoría de cosas que nunca han tratado. Entonces de hecho, gran parte de lo que hacemos en Aulas en Paz es formar docentes y darles herramientas concretas que puedan aplicar en aula para manejar estos temas. Perfecto. Hasta ahora con nuestra etiqueta en directo Capital tenemos a nuestros televidentes que están participando. Claudia Martínez, ¿qué dicen? Pues José, a través de nuestra cuenta de Facebook, @canalcapital, y en nuestro Periscope en Twitter, opinan lo siguiente acerca del tema del día. Dice David Rodríguez: claro que fui víctima, mis compañeros también. Eso era terrible, había cocotazos y se llamaba recocha. Y ninguno sufrió traumas de por vida, ni teníamos que ir al psicólogo o al psiquiatra. Simplemente para la casa a hacer tareas, o chancletazo y correa nos daban. Dice Dora Torres: eso ha existido desde siempre y antes éramos más guerreros para afrontarlo y superarlo. Nos hacían más fuertes, en cambio ahora se ve muy lastimero. Y Antonio Jaramillo por acá opina lo siguiente: en la época de nuestros padres había una frase típica que era "a la salida nos vemos". Eso era pelea segura, pero no pasaba mayores como hoy en día, el resultado que es más violento entre los niños. Y tengo una pregunta para nuestros invitados. Dice: ¿tienen razón aquellas personas que hoy en día son adultos y afirman que los niños de hoy son sobreprotegidos
y que es necesario que se enfrenten ante los casos de matoneo y se defiendan por sí solos como se hacía antes. A ustedes gracias por opinar con la etiqueta en Directo Capital. Bueno, estamos escuchando pues la opinión de nuestros televidentes en las redes sociales. Muchas gracias. Continúen pasándonos su opinión o preguntas y por supuesto las vamos a transmitir aquí en directo. Hay una preocupación y es que no son guerreros, es que hoy en día no son berraquitos. Eso es cierto, ya habíamos hablado de los papás que dicen que usted no se deje. No. Atiéndalos. No es así. Hay un tema que es muy importante poner sobre la mesa con las personas que afirman que los estudiantes o los niños ya no son guerreros, ya no son bravos, son sobreprotegidos, y es que no vivimos en el mismo mundo de hace 15 o 20 años. Además, la violencia genera más violencia. Hay un factor absolutamente importante acá y es la inmediatez de la información gracias al uso de las tecnologías. Hoy en día ellos están expuestos a un riesgo constante desde el celular. Sí. El celular es una de las herramientas que más genera lastimosamente conductas de acoso escolar y que más vuelve repetitivo y constante la conducta. No estamos en el mismo mundo de hace 20 o 30 años. El mundo en el que vivimos hoy permite un acceso constante, un conocer absolutamente frecuente de personas, y eso genera que las situaciones de riesgo sean mucho mayores y que efectivamente muchas lleven a un tema repetitivo, a un tema donde las fuerzas se vuelven desmedidas y si existen pues muchísimas más situaciones de acoso escolar que llegan a bullying hoy en día. Seguimos recibiendo llamadas de nuestros televidentes. Rocío Moreno desde Soacha. Doña Rocío, la escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, estamos hablando acerca del bullying, como comentan, entre niños, pero yo quisiera averiguar cómo se maneja el bullying a través, digamos, de docentes hacia alumnos, a los cuales ya se convierte como en una tortura ese poder que ellos tienen, y que ya en realidad de esos chicos también los lleva, como se han visto casos desafortunadamente de que a fin de año pierden el año y al suicidio. Entonces, ¿cómo se manejaría ese bullying de parte de los docentes hacia los niños? Rocío, muchas gracias. Una pregunta que nos pone en la mesa Rocío bastante interesante, y es, efectivamente, pues los maestros tienen ese poder y muchas veces son los maestros también que ponen apodos y que propician el bullying dentro de la clase, al que está dormido, al que tiene pereza, en fin, y empiezan a marginarlo de esta manera. Y por supuesto, si tienen el apoyo del profesor, pues los niños de igual manera siguen. ¿Qué hacer? Porque realmente esto sí es el colmo, que los profesores participen de esto. No es tan frecuente, pero sí pasa. Los abusos de poder están presentes siempre. No solamente de profesores a estudiantes, también de estudiantes a profesores. Algunas veces los estudiantes tienen más poder que los profesores. Cuando mi estudiante está en una pandilla y yo puedo salir a que me pasen cosas fuera del colegio, él tiene más poder que yo. Cuando mi estudiante pertenece a una familia de estrato, por 18 estratos por encima del mío, de golpe también puede tener más poder que yo. No es tan fácil. El abuso de poder en realidad se combate sobre todo con la acción de todos decidida para frenarlo. Hay que ver si es, perdón ser tan repetitivo, pero hablar de bullying no es hablar de cualquier cosa, no es hablar de una burla, no es hablar de una vez que le dijeron a mi hijo tal cosa, no es que un día le dijeron gordo y llegó llorando, no, es una cosa que pasa por mucho tiempo y por eso es que es problemático, por eso es que tiene estas características tan difíciles. Claro que puede ser de adultos hacia niños y de niños hacia adultos. Lo que hay que hacer ahí es comenzar a fortalecer a la comunidad. Si uno entra a trabajar solamente a acusar al profesor o acusar a los niños, usualmente eso no termina bien. Hay que fortalecer la comunidad para que la comunidad se autorregule. Bueno, ¿cómo podemos identificar que nuestros hijos están siendo víctimas de bullying en los colegios o en los espacios donde ellos se encuentran? Nosotros promovemos en nuestras familias principalmente dos herramientas. La primera es el acompañamiento y realmente la regulación de las herramientas tecnológicas. Las familias de hoy están obligadas a acompañar el celular, la tablet o el dispositivo electrónico por el cual sus hijos se comuniquen, primera. Y segunda, es necesario no normalizar situaciones que lastimosamente por nuestra cultura muchas veces se vuelven normales. Entonces, hoy el niño lleva triste como 3 días, es que usted lo consiente mucho, él está raro hace una semana, debe ser que terminó con la noviecita. Ese tipo de situaciones no se deben normalizar, porque detrás de toda situación que genere tristeza, que genere afectación en una persona, hay algo.
¿Cómo identificar, además, parar a tiempo? Porque hay reportes que este tipo de situaciones puede llevar hacia algo indeseable, que es el suicidio. Sí. ¿Cómo parar a tiempo? Factores de riesgo y de alerta. Que mi hijo no quiere ir al colegio, que mi hijo llegue con las cosas rotas, que se le pierdan las cosas, que pierda la plata y no coma, que no tenga amigos, que no lo inviten a las cosas de los amigos, a las fiestas, que se queje de que no está en los grupos, que esté solo, que cambie patrones de sueño o de alimentación. Cualquier cosa de esta sola prende una alarma amarilla, tenemos que pensar qué hay detrás de eso. Cuando estas se comienzan a juntar, hay algo que está pasando. Y como siempre hay bullying, pero como es difícil de ver, porque el niño víctima de bullying no es, como no tiene poder, no es el que me busca y me dice, profe, me están molestando, sino que se queda callado, algunas veces incluso se ríe de las burlas que le hacen. Lo que más podemos hacer para darnos cuenta rápido de qué está ocurriendo es hablar con los niños. No solamente con los niños que tenemos sospecha de que están involucrados, o bien sea como víctimas o agresores, sino con todos. Imagínese que usted está en un salón y le dice, ¿qué hubo, Daniel? Oiga, usted, ¿por qué no me cuenta aquí a quién se la montan acá? ¿El sapo? ¿A quién? No, el sapo no, el sapo no. Pero pues puede pasar. No, pues, si se dan cuenta sus compañeritos, pues él va a ser el sapo del salón. No, porque es una conversación genuina, pues además ser sapo realmente es bueno, ¿no? Porque si yo denuncio, ¿en qué espacio? Debería hacerlo, sí. Okay. Pero claro, tú no lo vas a hacer de manera que se den cuenta los amigos. Nosotros teníamos una vez un buzón de denuncias y los niños iban y metían denuncia y entonces todo el mundo decía, sapo, sapo, y comenzaron a agredirlos más. Terrible porque con buenas intenciones a veces uno comete errores que empeoran el problema. Y entonces lo cambiamos y lo que hicimos fue hacer jornadas de meter cosas en el buzón, de manera que todo el mundo metía cosas en el buzón. Perfecto. Hay que buscar mecanismos para obviamente no poner a los niños en riesgo, pero los niños son los que saben exactamente qué es lo que está pasando. Los adultos no tanto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ahora que regresemos es importante hablar y darles herramientas a los papás, porque hay papás que no se pueden comunicar con sus hijos, que sus hijos no les llegan a contar ese tipo de cosas y cómo creamos esa confianza. Hacemos una pequeña pausa, pero antes, este es el dato. En Bogotá, las localidades en las que más se registraron presuntos casos de bullying o matoneo escolar o hostigamiento, como también se conoce, durante el año 2018, fueron la localidad de Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, según la Secretaría de Educación de la capital. Pausa, ya volvemos. Mamá, se te olvidó algo. Dime, hija. Piensa, mamá, el cinturón de seguridad. Llega a Bogotá, una historia de amor que ha cautivado al público de todo el mundo. Madame Butterfly, de Puccini. Una ópera basada en el cuento de John Loren Long. Te invitamos a que te conectes con este gran evento. Este sábado 16 de marzo, a partir de las 8 de la noche, a través de ConexionCapital.co y nuestra señal abierta. Bueno, son las 5:34 minutos de la tarde y a esta hora continuamos hablando de cómo enfrentar el bullying y queremos que nos llamen al 457-8300, extensión 5225 y 5226. A propósito
Del bullying fuera de las aulas, el senador de la República, Antanas Mockus, se refirió de manera jocosa e irónica después de haber sido víctima de matoneo por parte de sus seguidores en las redes sociales tras una alocución en donde él sale con la oposición del gobierno nacional. Esto fue lo que dijo en redes ayer el senador Antanas Mockus. Abro comillas. Estamos, por favor, para que nos puedan ponchar ese Twitter, estamos en un momento que hasta los insultos los recibimos como una bendición. Gracias por tanto cariño. Cierro comillas. Junto a este tuit publicó este video que vamos a ver. ¿A dónde hemos llegado? Que la burla no respeta a una persona enferma. Esto es justo que utilicemos, bueno, hablábamos ahora en comerciales que esto también es un tema político, pero ¿esto no refleja tal vez la sociedad en la que estamos viviendo? Sí, realmente pues estamos en una sociedad donde no sabemos abordar los conflictos, no tenemos respeto por las diferencias del otro y alrededor de esas dos mezclas pues se lleva a situaciones tan lamentables como esta, donde la falta de respeto, de empatía y de cercanía por el otro ser humano nos lleva incluso a generar burlas alrededor de una enfermedad. Y esto nos hace entrar en otro espacio del bullying, y es: en el trabajo existe bullying, en la familia existe bullying, la misma familia se ejerce ese bullying. ¿En qué otros espacios podemos encontrar bullying y cómo entonces contrarrestar también digamos, las dinámicas de los adultos para que los niños que están creciendo, pues no crezcan con esta dinámica y con estas actividades que son realmente, que están causando mucho daño en nuestro país? Sí, efectivamente se da en todos los contextos, en la universidad, en el trabajo. Yo tengo experiencias personales donde podría contarles de gente que efectivamente fue víctima de jefes que abusaban de su poder sistemática y repetidamente. Sin embargo, la vía que nosotros hemos elegido para manejar el tema no es tanto cambiar a los adultos para que le den ejemplo a los niños, sino justamente educar nuevas generaciones para que en el futuro ellos sean adultos que no lleguen allá. Obviamente hay que hacer cosas con los adultos, con los docentes, con la comunidad educativa. En el caso de las burlas, por ejemplo, uno fácilmente puede imaginarse que en un grupo, cuando hay un niño diferente, que tiene una discapacidad, que tiene un problema, los otros van a tratar de burlarse de él. Es la oportunidad maravillosa justo para comenzar a romper eso, para que los niños se den cuenta de que en realidad están haciendo daño, que no está bien, y que comiencen a concientizarse para que después, cuando sean adultos, no pasen estas cosas. A esta hora, Ruth Vargas desde Bogotá con una llamada. Ruth, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Pues muy interesante su tema y tengo las siguientes opiniones. Primero, no hay formación en la casa, no hay formación en valores. En la escuela se hace un apoyo, pero la educadora es función del hogar. 2, hay mucha inestabilidad familiar. 3, hay mucha soledad también por parte de los estudiantes y por parte de los padres de familia, no hay comunicación en los hogares. 4, en los colegios tampoco se tiene el personal suficiente para apoyar todos los problemas psicológicos y todos los problemas sociales que aborda la escuela hoy día, pues porque las leyes así lo determinan. Van a hacer capacitaciones de 1 o 2 días y creen que ya con esas 2 capacitaciones por muchas fundaciones que contrata Secretaría de Educación, entonces ya listo, es un tema que se abordó. Miren, a ver ustedes, maestros, cómo se defienden en aulas con estudiantes de 40, 45, 50, que son los números de estudiantes que manda la Secretaría de Educación. Hoy día se tienen niños con inclusión, niños que tienen parálisis cerebral, niños que tienen cualquier cantidad de dificultades de conocimiento, sociales, en fin, y pues lógico que un maestro no va a alcanzar a atender, ni tiene la formación para atender toda esta cantidad de problemáticas también que son no solamente de sociales, sino que son psicosociales. El maestro es un formador de conocimiento y apoya procesos en la casa, pero no va a ejercer y no tiene elementos para atender estos casos, digámoslo así, en un tratamiento, ni nada por el estilo, y falta también mucho apoyo de muchos padres de familia cuando se les advierte, cuando se les dice, cuando va, mire lo que está sucediendo, pues no tampoco lo colaboran con llevarlos a los sitios a los que se les remite.
Entonces, pues esa es la opinión que tengo. Entonces, pues también la cantidad de niños, la cantidad de problemas a los que tiene al borde también un maestro es complicadísimo. Hay muchos maestros que están en psiquiatría, también porque los problemas y las exigencias del gobierno que hacen son muchas, pero la prestación de personal no es ninguna. Entonces no hay ningún apoyo de ninguna entidad para que diga, mire, esto se puede remitir, esto lo trabajamos así o así, sino creen que con una capacitación, 2, 3 palabras y vaya, mire a ver usted cómo se defiende. Ok, Ruth, muchas gracias por su aporte. Vamos a recibir de una vez la siguiente llamada. Recordemos lo que nos dijo Ruth, la educación diferenciada. Usted es realmente, pues está ejerciendo en este momento precisamente eso en este colegio, que queremos que nos hable de qué se trata, porque pues en los colegios se reciben personas con discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos lograr evitar ese bullying si realmente existe una educación diferenciada? Y también hablamos ya de la soledad de nuestros hijos que están siendo criados muchas veces, están solos en la casa o están siendo criados por la persona que nos ayuda en el hogar. Y también el tema de la psiquiatría de los maestros. Pero antes, Luis Monsalve está al teléfono desde Cartagena. Luis, lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Su opinión o pregunta? Luis, un favor, ¿usted puede bajarle, si es tan amable, un poco al televisor para que podamos escucharlo bien? Buenas tardes, mi nombre es Luis Guillermo Monsalve, soy de la ciudad de Cartagena. He trabajado muchísimos años como psicólogo de instituciones educativas y realmente hay una cosa bien interesante, y es que para trabajar el tema del bullying yo creo que hay que trabajar con toda la comunidad educativa, no solamente capacitar a estudiantes ni a padres de familia, sino hacer talleres exhaustivos con los niños y niñas que directamente son los que tienen las problemáticas que traen pues desde el contexto donde viven, pues llámese familia, llámese comunidad, llámese barrio, etcétera. Y creo que uno de los factores que directamente atañe como a esta situación es el abandono por parte de los padres, como lo decía la televidente anterior. Pero más allá del abandono que los papás dejan a los hijos porque tienen que trabajar y todo, es el abandono directo que hay ahí en la casa, que no hay comunicación de ningún tipo. Creo que en este momento debería existir en todos estos entornos de instituciones educativas lo que llamaríamos mediación cultural por todo el tema intercultural que hay también en las mismas dinámicas escolares. Sí. Y quisiera también preguntar cómo accede uno a las cartillas que ahorita estaban hablando, que posibilitan precisamente la formación a maestros, pero que también directamente pudieran facilitar la formación a estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Entonces sería chévere conocer eso, dónde las consigue uno, qué planteamientos hay, porque esto es una situación que es a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias, don Luis Monsalve desde Cartagena. Bueno, vamos a contestarle a Ruth. No tenemos tanto tiempo, pero vamos a tratar de ser muy breves en esta respuesta. La educación diferenciada. Ella hablaba de la educación diferenciada y usted es experto en este tema. Así es, nosotros pues como tú bien lo comentabas desde Monterrosales hemos logrado implementar, respondiendo un poco las dos preguntas, un modelo que viene desde Costa Rica, que es el modelo internacional de prácticas restaurativas. Esta es una metodología que está al alcance de todas las instituciones, no es la única, es excelente. Tenemos otro ejemplo aquí de una igual de buena y que puede generar aporte, pero lo importante y mi invitación es esa. Ya tenemos identificado el problema, la señora Ruth pues no lo describió y no lo resumió de una manera muy adecuada, pero busquemos la articulación entre organizaciones, instituciones educativas, lo público, lo privado, para que todos puedan tener un manejo adecuado de la convivencia. Bueno, lo otro que nos hablaba Ruth, y es referente a la soledad. ¿Cómo no estamos dialogando con nuestros hijos? De hecho, nos fuimos a una pausa prometiéndoles de cuáles son esas herramientas para poder tener una conversación directa y sincera, cercana con nuestros hijos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No hay diálogo en los hogares? Es muy difícil hablar con los niños a veces, sobre todo con los adolescentes. Eso, digamos, no es nada nuevo. Los papás de adolescentes sabrán que parecen a veces extraterrestres y que comunicarse con ellos no es nada fácil. Ruth tiene toda la razón, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Admiro mucho a los docentes, hacen un trabajo realmente maravilloso con muchas situaciones adversas. Lo que nosotros queremos justamente es darles más herramientas
para que puedan hacer en ese contexto difícil y retador más cosas que son las que quieren hacer. Y trabajamos también con la familia. Aulas en Paz no solamente está enfocado en los maestros y en las aulas, que es nuestro foco principal, sino que tenemos un componente de familia muy importante porque claramente el trabajo tiene que ser mancomunado. Una pista corta para hablar con los niños, no tratar de sacarles información, no bombardearlos a preguntas, simplemente estar allí y quizás a veces decirles cosas pequeñas y guardar silencio. Y los niños mismos van a veces a hablar con uno sin que uno se dé cuenta. Por ejemplo, caso real, llega el niño del colegio, no preguntarle, entonces ¿qué? Pues uno le puede preguntar cómo le fue, pero a veces las mamás como se angustian porque el niño no habla, comienzan a preguntarle. Si el niño no le quiere responder mucho, lo que usted le puede decir es, oye, chévere conocer lo que te está pasando, si ahora no me lo quieres contar, aquí estoy. Cuando quieras hablar conmigo, cuenta conmigo y ya. Porque si no, esta angustia del interrogatorio hace que el niño se cierre más. Cada vez que yo quiero que el niño se abra y él no lo quiere hacer, va a ser una lucha de poder que no va a llevar a ningún lado. Venga, pero hay otra cosa que me preocupa y que ella nombró y es el tema de los profesores. Una cosa es, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hijos, están recién nacidos, no pasa nada. Hay gente que tiene 2, 3 hijos, pero ellos tienen a cargo una responsabilidad muy grande que son 40 alumnos. Gigante. ¿Usted cómo hace para lidiar con 45 personalidades diferentes, 45 personas que piensan diferentes? ¿Qué poder hacer también para darle mayor herramientas a los maestros? Eso es lo que hemos tratado nosotros de desarrollar y con el perdón de los profesores y los profesores de profesores, muchas veces no han recibido formación para hacer eso. Entonces uno se enfrenta con 40 muchachitos, 45, además que vienen de familias complicadas, de entornos difíciles y no tiene herramientas para las cosas más básicas de que estén callados, poniéndome atención y estén tranquilos. Hemos trabajado en el desarrollo de múltiples herramientas en eso para darle apoyo a los profesores porque tienen una tarea muy complicada. Una sencilla, tenemos, que no es nuestra, además seguramente ustedes la usan, la señal del silencio. El primer reto que uno tiene con estos grupos es que los niños estén callados, poniéndome atención. Y lo que tiende a pasar... Lo que tiende a pasar sin que uno se dé cuenta es que uno llega y uno comienza a subir el volumen de la voz hasta que muchas veces termina gritando. Y esto es muy paradójico porque comienza a construir una cultura en donde buscamos silencio con gritos. Entonces tratamos de darle la vuelta para que el profesor acuerde con sus niños que cuando él quiera que estén callados, lo que hace es una señal de silencio. Puede ser así, la que quieran. Y los niños lo ven, reproducen la señal, se callan y cuando el grupo esté en silencio, el profesor habla. El grupo se empodera, el silencio se busca con silencio y rompemos estos círculos viciosos que a veces nos atrapan. Claudia Martínez con las opiniones y preguntas en las redes. Claudia. José, rápidamente varios comentarios. Dice Sandra Laverde, hay padres de familia y sobre todo los hombres que le dicen a sus hijos, usted es un varón, no se deje, no sea gallina. Eso ya es fomentar el bullying del hijo hacia otros niños. Es decir, los mismos adultos tenemos la culpa. Jennifer, a través de nuestro Instagram, que me gusta este mensaje, dice lo siguiente. Hola, he sido víctima y lo he enfrentado con sonrisas y demostrando que ninguna condición nos puede limitar o dañar. Y finalmente, César Castillo nos dice, en mi tiempo nunca hubo bullying y si lo había, la palabra clave era nos vemos afuera. Así que a ustedes, como siempre, gracias por estar conmigo ahí en Directo Capital. Bueno, estábamos escuchando las opiniones de nuestros televidentes, pero quiero entonces ya para ir haciendo las conclusiones, ¿cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de los niños y los adultos que son víctimas de este flagelo, doctor José Fernando? A corto plazo hay niños que la están pasando muy mal y que están sufriendo. Pensar que hay un niño de 9 años que no quiere ir al colegio, que solo pensar en llegar a enfrentar esta situación se pone a llorar y se angustia, es suficientemente problemático como para saber que amerita atención. Lamentablemente no es solo eso, sino que eso puede subir incluso a que los niños tengan pensamientos suicidas o que intenten hacerlo o lo logren. Entonces estamos hablando realmente de un problema muy grave que no afecta solo a los que son víctimas, que afecta a todo el mundo, porque el niño que hace bullying también está en riesgo de legitimar la agresión, de convertirse en una persona que en el futuro, en sus trabajos, en sus familias, también de golpe va a abusar de su poder. Y los observadores están en riesgo de desensibilizarse, de pensar que no es problema de ellos, de ser parte del problema sin darse cuenta. Daniel, Fernando, y a futuro entonces, por ejemplo, nosotros ya adultos que
de pronto fuimos víctimas de bullying, ¿qué nos puede pasar en nuestra vida cotidiana, en nuestra producción laboral, etcétera? Bueno, a futuro realmente la principal consecuencia es la pérdida de la capacidad de un relacionamiento sano con un par, ¿sí? Realmente los adultos que han sufrido condiciones de bullying durante toda su vida son personas pues que tienden al aislamiento, tienden a perder su proyección profesional y tienden finalmente por generar pues un aislamiento generalizado con todos sus pares. Son personas que eventualmente pueden constituir una familia, pero que no van a lograr y no van a saber cómo abordar las diferentes situaciones que la vida les plantee. Brevemente, muy breve porque ya nos queda casi nada de tiempo. ¿Cómo entonces recuperar la confianza? ¿Los niños que han sido víctimas de este flagelo pueden recuperar la confianza y olvidarse que fueron víctimas de bullying? Claro que sí. Afortunadamente somos resilientes. Entonces, la gente adulta que fue víctima de bullying, usualmente, la mayoría, logra tener vidas exitosas y tranquilas. Hay unos que no lo logran. Lo que tenemos que hacer es que cambiar la cosa desde lo más pronto que podamos. Por eso nosotros trabajamos desde la primaria y de los primeros grados para solucionar la cosa. El profe de Cartagena preguntaba dónde puede conseguir las cartillas. El Ministerio de Educación Nacional está construyendo una plataforma para que los profesores y las comunidades educativas del país tengan acceso a materiales distintos. Es pasatuidea.z.org, por si les interesa conseguir material. Perfecto. Ustedes, de verdad, muchas gracias. Por último, entonces, aprendamos a reírnos de nosotros mismos. La resiliencia es importante, la igualdad, el respeto hacia la diferencia y la empatía son las conclusiones de este programa, que por supuesto da por mucho más tiempo para hablar. Ya los volvemos a invitar pronto, además para hablar del ciberacoso, del ciberbullying, que es una cuestión totalmente diferente que está atacando hoy en día a nuestros hijos. Mil gracias por acompañarnos a ustedes también en nuestras redes sociales, a todos los televidentes que permanecen conectados a través de nuestras líneas telefónicas, como siempre de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram a @josefdopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.